Bienvenidos a Voto Consciente, un lugar donde la política se entiende, se cuestiona y sobre todo conecta con tu vida. El día de hoy nuestra invitada especial es Camila Paredes, deportista profesional. Viene a hablarnos sobre lo que es el deporte para las juventudes en cuanto a desarrollo, equidad y también empleabilidad para los deportistas. Bienvenida. Buenos días, gracias. Agradecerles más bien por darme este espacio, esta oportunidad. Me parece muy interesante el hecho de que hayan realizado este tipo de podcast, de programas, sobre todo ahora en esta época electoral que estamos. Creo que es muy importante también para los jóvenes conocer distintos puntos de vista, también considerando aspectos importantes, como en este caso es el deporte. Así que gracias a ustedes también. A ti por tu tiempo. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Es para dar contexto, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué papel crees que cumple el deporte en el desarrollo integral de los jóvenes y de las jóvenes? Sí, yo creo que cumple un papel muy grande porque realmente es una herramienta que nos sirve para mejorar como personas y sobre todo crecer y desarrollarnos. En estos aspectos me refiero, por ejemplo, que el deporte te da muchos valores, te da muchas habilidades. Entre ellas está obviamente el trabajo en equipo, uno también puede desarrollar liderazgo, perseverancia, disciplina, pero también creo que algo muy importante es que nos permite crecer, nos permite madurar. En mi caso me ha enseñado muchas cosas el deporte, me ha enseñado obviamente aspectos como fallar, si se puede llamar así, que realmente no es tanto una falla, sino es un aprendizaje, ¿no? Y es el hecho de seguir persistiendo, de crecer, de aprender justamente de las experiencias y realmente conocer y vivir distintos tipos de situaciones que nos permiten cada vez mejorar como personas. Sobre los valores ciudadanos, la práctica deportiva, ¿cómo crees que fortalece la empatía, el trabajo en equipo y la disciplina social en las juventudes? Realmente influye mucho porque en el deporte creo que, y es un aspecto muy lindo, es que las barreras se dejan atrás. Ujú. Me estoy refiriéndonos, por ejemplo, cuando una persona asiste a un club o compite, por ejemplo, desde un club hasta representar a un país, realmente abre sus puertas y deja de estar un poco tal vez en lo que podemos llamar nuestra zona de confort o incluso nuestros mismos círculos sociales, porque de esta forma conocemos a muchas personas justamente de distintos lugares, de distintas situaciones, con distintos pensamientos y obviamente la gente empieza a conocer esto y cuando ya empiezas a representar algo, empezamos un poco a trabajar justamente en equipo porque ya dejas de ser, digamos, solo tú o solo tu colegio o tu universidad, sino ya empiezas a hacer un departamento y empiezas a representar una parte de la población, empiezas a hacer, incluso llegas a ser país y eso realmente es algo importante porque en el ejemplo, digamos, cuando uno es representante nacional y hace equipo nacional, dejas de ser tu colegio, dejas de ser tu universidad, sino empiezas a ser Bolivia, ¿no? Incluso dejas de ser departamentos o regiones, sino ya empiezas a ser Bolivia. Entonces, cuando nos integramos justamente diferentes personas de diferentes regiones, de eh, diferentes entornos, empezamos a trabajar porque hay un fin común que es, bueno, en el caso mío, en personal, digamos que siempre dejar el nombre del país y la bandera en alto. Entonces deja de haber posibles prejuicios o posibles eh, cosas que se habrán establecido antes, digamos, que podemos pensar erróneamente y pasa a ser un fin común que es justamente representar a tu país de mejor forma. Entonces, estos valores que es obviamente la empatía, además también porque creo que cuando uno pasa realmente por diferentes experiencias, ya ve con otros ojos lo que pasa en las otras personas. Es algo también que me ha pasado a mí. Cuando uno empieza a lidiar con presión, cuando uno empieza, incluso tal vez no consigue los resultados que quiere,
dejas tal vez de criticar, ¿no? Como ahora incluso a veces se critica, digamos, cuando un deportista promete, si se le puede decir así, promete mucho y está logrando grandes cosas y llega a una competencia importante y no lo logra, lo que la gente hace mayormente es criticarlo, ¿no? Y decir, es que recibe esto, él ha recibido el otro y no sé qué, pero en realidad no se dan cuenta del esfuerzo y del trabajo que hay. Entonces, cuando uno pasa por estas situaciones, empieza también un poco a comprender que no es solo resultados, sino realmente hay un trabajo, hay un esfuerzo muy grande por detrás y hay también muchas luchas que cada persona tiene. Entonces, de esta forma, conociendo otras perspectivas, viviendo también experiencias, creo que nos refuerzan los valores justamente con la sociedad. Y además del fortalecimiento de los valores ciudadanos, entendiendo que en nuestro contexto, donde el acceso a la educación y al empleo es limitado, ¿crees o consideras que el deporte puede convertirse en una vía de movilidad o inclusión social real? A ver, creo que en un contexto general, hablando global, sí, sobre todo en el empleo. Y obviamente también en la movilidad. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas, hay oportunidades que se nos dan gracias al deporte. Un ejemplo que yo tengo es que conozco una persona, ya obviamente es mayor, pero que en su momento esta persona estudiaba en un fiscal en el Ujú. turno de la tarde de un colegio. Sin embargo, por el deporte, ella practicaba básquet, destacó mucho en lo que vendría a ser el turno de la tarde, era parte de la selección del turno de la tarde y destacaba mucho. Entonces, cuando tenía que ser el turno de la mañana, que ya era obviamente privado a la educación, les interesó mucho justamente sus habilidades en el básquet, en cómo se destacaba y decidieron darle una beca, ¿no? Entonces, esta persona pudo justamente acceder a la educación privada en la mañana con una beca. Entonces, pudo obviamente ya acceder a lo que vendría a ser la educación y diferentes herramientas también que se le brindaron. Entonces, creo que en ese sentido la movilidad sí se da. Hay ejemplos populares, ¿no? Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, Serena Williams, Usain Bolt, que son deportistas que vinieron obviamente de condiciones muy limitantes, condiciones que realmente eran difíciles de salir. Sin embargo, gracias al deporte han logrado superar las barreras y han logrado destacar y obviamente incluso hacer de ello como parte de su vida, ¿no? O sea, poder ganar, poder vivir de ello. Entonces, en el aspecto global sí es, bueno, yo creo que en realidad en general, ¿no? Ahora también incluso hay el aspecto de las universidades, que hay algunas que te ofrecen justamente becas por el deporte, entonces te brindan apoyo. O también incluso en el caso de que cuando es una situación que pasa en Bolivia, que cuando un deportista está destacando y lamentablemente por la situación en la que estamos no tenemos el apoyo suficiente, hay otros países u otras universidades que se interesan justamente por este deportista y brindan las herramientas, ¿no? Y les dicen, ven a estudiar con nosotros, ven a representar este país. Entonces ya obviamente esta persona se mueve, digamos, de su entorno, de sus limitantes en las que se encontraba y va justamente a tener un lugar con más oportunidades y mucho más apoyo. Entonces, en ese aspecto creo que sí es un aspecto muy que influye mucho justamente en la movilidad y también en la inclusión, porque como decía, te da herramientas, te da oportunidades para poder desarrollarte. Incluso en el tiro con arco, que es el deporte que yo practico, he conocido personas que igual tenían limitantes Ujú. en cuanto a sus recursos económicos. Por ejemplo, hay una arquera de India que se encontraba igual muy limitada por sus recursos y obviamente gracias al deporte, porque empezó a destacar con el tiro con arco, entró un programa del gobierno, entró un programa también de las federaciones y le brindaron obviamente oportunidades para crecer, le brindaron apoyo económico, estructural y esta persona ahora es un ejemplo incluso. Pudo comprar una casa a sus papás, ¿no? De lo que antes realmente vivían muy limitados, pudo comprar una casa a sus papás y ahora vive del deporte. Entonces, sí, creo que
es un aspecto muy importante, sobre todo porque cuando vas a torneos realmente no es que ves, digamos, solo un patrón o algún, alguna, no sé si personalidad o algún aspecto definido como tal, sino empiezas a conocer realmente gente de distintos entornos, de distintos puntos de vista, de distintas circunstancias que están ahí porque pues se han esforzado y realmente son los mejores en lo que hacen y en sus deportes. Y hablando de oportunidades, ¿consideras que existe una relación entre el deporte y la empleabilidad juvenil? Y si es así o no, ¿podemos considerar el deporte como un espacio generador de oportunidades laborales sostenibles? Es una buena pregunta. Creo que en el aspecto global sí están relacionados y sí puede haber esta posibilidad de ir de la mano justamente el deporte con lo que es la empleabilidad juvenil en un aspecto global. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, igual, conociendo desde mi punto de vista arqueros de otros países, por ejemplo, México, Brasil, Estados Unidos, España. Las personas que están en la selección nacional son de mi edad más o menos, un poco entre más jóvenes, más mayores. Ellos reciben justamente pagos por ser parte de la selección, reciben pagos, obviamente varía de cada país, ¿no? En cada país, perdón, pero reciben obviamente una remuneración por representar a su país, entonces ya sea de la federación, ya sea de otras instituciones. Un ejemplo interesante es que en México y en Brasil, por ejemplo, los militares, si no me equivoco, apoyan mucho lo que es el deporte. En Estados Unidos también, si no me equivoco. Entonces, lo que hacen los deportistas es se forman hasta cierto grado. Eh, Obviamente hacen una carrera militar, Ujú. pero también como están en el deporte y representan al país, los militares les apoyan, entonces ahí ganan una gran parte de su sueldo. Entonces, en este sentido, el deporte sí te da oportunidades justamente para vivir de ello y para incluso contar con una remuneración, ¿no? Que ayude un poco a poder, a que uno se sostenga consigo mismo y sea independiente. Um, Sin embargo, creo que en el aspecto nuestro, que es en el nacional, yo creo que el deporte te da herramientas y te da valores justamente en lo que es el empleo, porque como mencionaba anteriormente, te da disciplina, te da capacidad de liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, incluso manejo de presión, que son herramientas muy importantes que en el trabajo requieren, ¿no? Y eh, tienen que, pues, tienen que aplicarse. Pero creo que las empresas en el contexto nacional pueden considerarte que eres un deportista y dicen que claro, o sea, dado que eres un deportista, pasas por estos valores o pasas por esta situación, entonces pueden considerarte. Sin embargo, ya de ahí a vivir como tal del deporte, o que te elijan justamente no sé, por ser un deportista y que te desenvuelvas en un campo que es el deporte es mucho más complicado, creo yo, porque es una situación muy común acá que realmente no se puede vivir del deporte. Entonces, creo que en nuestro contexto te da herramientas para que tal vez en un ámbito un poco más general de negocios, digamos, puedas desarrollarte. Sin embargo, no es que te va a abrir las puertas de forma directa, refiriéndome a que vas a ganar o vas a tener, no sé, algún puesto en específico bueno, digamos, que te permita que vivas lo suficiente y bien, ¿no? Ahora, en el aspecto de sostenibilidad, creo que también es algo no complicado, pero es algo también que hay que considerar, porque el problema de muchos deportes es que muchos son limitados por la edad, es decir, hasta cierto
hasta ciertas edades los deportistas pueden ser profesionales y obviamente después si pasa cierta edad, un ejemplo muy claro es la gimnasia, que creo que el promedio de edad de personas que las practica y las compite está entre 16 y máximo 20 años. El promedio debe ser entre 16 años, creo yo. Pero ya cuando pasas, por ejemplo, los 24, es muy complicado que sigas siendo deportista y ahí obviamente es donde acaba tu carrera, ¿no? Entonces dejas tal vez de recibir estas remuneraciones, dejas de recibir estos beneficios. Y creo que ahí justamente algo que está dentro, digamos, del aspecto que hay que considerar es que ya depende de cada uno, más o menos, cómo elige desarrollarse después. Generalmente muchos se van a ser entrenadores, otros se van a tal vez trabajar para las instituciones, federaciones, Comité Olímpico, u otros deciden hacer negocio, ¿no? Pero ahí ya creo que depende de cada deportista cómo lo vuelve sostenible, más o menos. Todo esto va guiado porque entendemos al deporte como una parte esencial de la formación de las juventudes y al mismo tiempo como parte del desarrollo de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de formación o profesionalización consideras que hace falta para que los jóvenes puedan vivir del deporte también? Y no solo los jóvenes, sino la sociedad, porque entendemos que el deporte no solo involucra deportistas, sino como lo mencionaste, entrenadores, la gestión deportiva, los comités olímpicos, incluso la salud, las fisioterapias y también el mundo de la comunicación y parte de nuestra cultura, ¿no? Alrededor del deporte, que no solo hace disciplinado y consciente al deportista, sino también a las personas que consumen deporte. Creo que, bueno, no sé si entendí muy bien la pregunta, es cómo puede, o sea, ¿Qué consideras que nos hace falta para lograr esta formación y que el deporte sea sostenible, vaya de la mano con la empleabilidad? En nuestro contexto nacional creo que es un problema estructural. Esto refiriéndome a varios aspectos que entran y hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, lo más común es el factor económico, que obviamente no hay recursos económicos, no hay apoyo económicos y es un factor muy importante, sino el más decisivo para que las personas puedan justamente desarrollarse en el deporte en distintos ámbitos. Porque obviamente si las personas no tienen recursos para viajar, para comprarse indumentaria, para comprarse equipo, no van a, tienen muchas más limitantes para poder desarrollarse como deportistas. Otro aspecto creo que muy importante también es lo institucional. Esto refiriéndome, por ejemplo, a las organizaciones, instituciones, federaciones. Lamentablemente he visto mucho interés, he visto mucha disputa de poder, de intereses, y hay muchas injusticias también que he visto con deportistas. Entonces creo que esto limita también mucho a que las personas puedan desarrollarse, las personas incluso puedan decir, bueno, o sea, me siento bien, siento estable, o sea, estoy segura que puedo seguir compitiendo, porque cuento tal vez con la seguridad con el respaldo de, no sé, mi federación o el ministerio. Entonces, lamentablemente esto también es algo que afecta mucho a los deportistas porque incluso en estos intereses que pueden generar las instituciones, y es que, no sé, es algo, me parece muy, no sé si egoísta incluso, porque realmente el fin es la sociedad, ¿no? O sea, el fin es que los deportistas, de que todos en realidad puedan beneficiarse justamente de esta práctica que es tan linda y que realmente aporta mucho. Pero hay tantos intereses de por medio que no ven, o sea, dejan de tener a este fin común como su principal objetivo y empiezan a ver más que nada beneficios propios, incluso resentimientos,
y egoísmo y entonces, por ejemplo, si una federación debe realizar algún torneo o no sé, tienen que realizar un clasificatorio para cierta competencia que tienen que hacer, empiezan a poner limitantes, empiezan tal vez incluso a cambiar a veces el sistema y obviamente las personas ya dejan de verse beneficiados justamente de manera justa Ajá. por cómo se desarrolla justamente el manejo y sobre todo lo que es la gestión deportiva. Creo que la gestión deportiva también es un aspecto muy importante que afecta justamente porque cuando decimos o cuando nos referimos a gestión deportiva, no solo nos referimos, por ejemplo, en todo el trabajo, digamos, que hay que realizar para que un deportista se desarrolle, sino como tú decías, es todo un equipo, es toda una planificación que involucra justamente hacer que un deporte sea, ya sea más visible, llegue a ser rentable, llegue a ser sostenible, y eso involucra una participación de distintas organizaciones, desde clubes, asociaciones, federaciones, Comité Olímpico, empresas privadas, fundaciones, gobiernos. O sea, realmente es un trabajo en conjunto que hay que realizar, obviamente, para tener un fin, incluso comunicación, cómo cubrir, digamos, reconocer hechos históricos importantes, pero no solo reconocer hechos históricos o solo cuando la gente gana alguna competencia especial, sino seguir el trabajo, seguir visibilizando el trabajo del desarrollo de los deportistas, no solo simplemente cuando ganan, sino incentivar justamente a que más personas se sumen a este proyecto que obviamente es para beneficio es un beneficio común. Y otro problema también que influye es no sé si la gestión deportiva o en este caso las infraestructura. Hay poca infraestructura o sea, yo creo, de todo lo que he estado viviendo como deportista, he conocido muchas realidades, muchos testimonios que carecen, o sea, siempre dicen que carecen de un espacio en específico, incluso yo misma lo sufrí, no hay un espacio específico, no había hasta hace poco, gracias a mi club logramos conseguir un espacio que tampoco es que tenemos una seguridad al 100% que lo vamos a tener, eh, pero al menos ya estamos un poco seguros. Creo que un gran problema de los deportistas es que buscan justamente espacios, buscan infraestructura para poder entrenar y no hay. Entonces no, las personas están buscando y en eso, en sus afanes, hay muchas veces que se ven incluso interrumpidos en sus planes de entrenamiento porque resulta que les han quitado el campo o que ya no lo van a hacer. Y algo aquí también que hay que destacar, digamos, o que hay que mencionar es que hemos desarrollado infraestructuras deportivas. Um, por ejemplo, en los Juegos Sudamericanos se ha construido una villa olímpica. Yo he estado ahí, he participado también de esos Juegos, que tienen espacios que obviamente para los Juegos Sudamericanos son reglamentarios y son adecuados para entrenar y para practicar como tal el deporte como profesión. Pero se usa muy poco esto debido un poco a, yo creo que ahí gestión con el gobierno, gestión con federaciones, otra vez volviendo al problema institucional, ¿no? Y es una pena porque son espacios que se pueden aprovechar, son espacios que se le puede sacar el máximo provecho, pero no se usan justamente por este tipo de falta de gestión, por estas barreras en las que enfrentamos y sé que el Comité Olímpico, el gobierno también ha comprado justamente equipos adecuados para poder desarrollarnos en distintas disciplinas. Pero hasta ahora, lamentablemente, por ejemplo, en el caso de tiro con arco, compraron blancos, que obviamente son de los mejores,
y no se están usando, se ha tratado de realizar gestiones para que lo usemos, cada departamento tal vez tenga cierta cantidad de estos blancos, pero lamentablemente no se está haciendo uso son recursos, son activos que ya están ahí, pero lamentablemente por la falta de gestión y la falta de coordinación se están desperdiciando. Bueno, considero que vas a estar de acuerdo conmigo. La salud y la educación son pilares fundamentales de nuestra sociedad y ahí entra el deporte. Y tomando en cuenta algunos aspectos que has señalado, ¿cuál consideras que son los roles del Estado y del gobierno para asegurar el deporte como parte del desarrollo de nuestras sociedades y las juventudes? Creo que es un rol muy importante, debe ser muy esencial también, porque de parte del gobierno también se puede realizar muchas políticas, por ejemplo, muchos programas de apoyo, programas de incentivo al deporte. Entonces el papel que justamente juega el gobierno para el desarrollo sobre todo de lo que es el deporte es esencial, porque también maneja grandes recursos y tiene capacidad de poder gestionar con otras instituciones. Caso, por ejemplo, que para un deportista o para una persona es mucho más complicado querer, no sé, hablar con organizaciones, con empresas, tiene que estar tocando puertas y pelear, pero en el caso del gobierno, obviamente ya por ser incluso como una figura de autoridad dentro del país, obviamente tiene mucha más relevancia el papel en el que ellos juegan, porque influyen, ¿no?, en distintos aspectos, desde políticas, decretos, reglamentos, incentivo. Entonces su papel es muy, muy esencial, sobre todo en el desarrollo en lo que es en el ámbito nacional. ¿Y qué políticas públicas o programas deberían priorizarse para garantizar la igualdad de oportunidades tanto de jóvenes, especialmente mujeres y personas de áreas marginadas o de situaciones sociales no muy convenientes para acceder al deporte, según tu punto de vista? Políticas gubernamentales. Creo que ya hay, por ejemplo, sé que la ley 804, si no me equivoco, u 804, es la ley del deporte. Obviamente ahí han establecido varias cosas, han establecido incentivos económicos, construcción de infraestructura, obviamente capacitaciones, han tocado muchos puntos, ¿no? Dentro de lo que ya se ha realizado, lo que ya el gobierno ha realizado, por ejemplo, creo que dos de los proyectos, no sé si gubernamentales o incluso un poco más institucionales, los incentivos económicos es un aspecto muy importante. El gobierno, por ejemplo, tiene un programa que se llama los Tuncas. Tenía una duración, si no me equivoco, de un año, y obviamente elegía a los mejores deportistas del país y les daban un incentivo económico, ¿no? Que eso obviamente es, como habíamos mencionado, es un factor muy importante para el desarrollo de un deportista. También otro programa que me parece muy, muy importante es los centros de alto rendimiento, la construcción de centros deportivos, incluso digamos que no alto rendimiento, sino centros deportivos en los cuales se pueda contar con esta formación, con esta accesibilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sé que la Alcaldía de La Paz tiene un proyecto igual de un centro de alto rendimiento. Entonces también, si no me equivoco, dentro de sus programas está buscar a los mejores deportistas del país, esto obviamente realizando torneos, y no estoy segura si tienen lo que se le llama cazatalentos, ¿no? Que en este caso, digamos, es que cuando realizan un torneo, realizan algunas competencias en específico, obviamente se invita, por ejemplo, a todos los deportistas de distintas escuelas, clubes, municipios que puedan haber, y estas personas observan justamente qué personas los ven con potencial,
Entonces los traen a estos centros para que estas personas puedan desarrollarse justamente de mejor forma. Creo también que los Juegos Plurinacionales ha sido un buen incentivo porque son deportes que, bueno, creo que son los más no conocidos, los más practicados en Bolivia, pero ha involucrado pues un montón ha tratado, ¿no?, de involucrar la mayor cantidad de gente posible, de distintos colegios, creo que era colegios, si no me equivoco. Entonces, aquí justamente puede haber una mayor accesibilidad, justamente, sobre todo para las personas que de áreas rurales, ¿no? Que se encuentran en escuelitas, que son pequeñas. Entonces, el hecho de que ellos también puedan participar en estos torneos donde también va a haber justamente gente que los esté viendo y puedan identificarlos como talento, puedan llevarlos a ya sea a diferentes clubes o a centros deportivos para que puedan desarrollarse de mejor forma. Creo que también la elaboración de competencias, ¿no? Un poco las competencias que sean abiertas, es decir, que hayan categorías, no solo busquen, digamos, ser sostenibles o ser rentables, sino que busquen justamente mayor inclusión. Entonces las categorías se abran, incluso no solo tal vez en lo que es lo que son las mujeres o personas de áreas rurales, sino también personas con discapacidad, que obviamente cuando se realizan estos torneos a estas personas también entran justamente y tienen la oportunidad de poder competir, de poder vivir este tipo de experiencias. Entonces también pueden desarrollarse y pueden seguir mejorando y pueden incluso adquirir o conocer otra gente que puedan ayudarles y puedan permitirles también a tal vez acceder a más recursos, refiriéndome a información, conocimiento, un caso en específico, digamos, que los ayuden, por ejemplo, de dónde comprar cosas o les brinden material incluso. Entonces, creo que en ese aspecto esas políticas sí han sido buenas, pero volviendo un poco a lo que vendría a ser un poco el trabajo en conjunto y también un poco ahí cuestionando, o no sé si cuestionando, sacando a relucir también los aspectos negativos. Por ejemplo, he tenido, gracias a Dios, y realmente soy muy agradecida por ello, la oportunidad de justamente estar en programas. Ahora mismo estoy en el programa de la beca Bicentenario, que ha sido justamente dada por el gobierno a los 100 mejores deportistas del país. He estado también en un programa financiado por el Comité Olímpico Internacional, que era para los deportistas que tenían potencial para clasificar a los Juegos de París el año pasado, el 2024, a los Juegos Olímpicos. Entonces, estos programas son muy importantes porque, como ya había mencionado, en lo económico ayuda un montón a que un deportista pueda desenvolverse de mejor forma, incluso de una forma más tranquila. Pero un aspecto muy importante es el hecho de los pagos. O sea, si bien se promulga, digamos, o se cumple estos incentivos que dicen, un problema muy importante es que, por ejemplo, muchos pagos se realizan después de, no sé, 4 meses mínimo. Por ejemplo, he tenido el caso en el que tenían que pagarme, no sé, por el mes de agosto, julio, junio y mayo del 2024. Era el último pago, tenía que recibir ese pago y ese pago yo lo recibí hace 2 meses. O sea, un año después. Entonces, si bien estos apoyos e incentivos económicos ayudan, al fin y al cabo, si no se realizan las gestiones para que estos pagos pues se cumplan
de forma puntual o de forma, perdón, de forma incluso temprana, los deportistas llegan a estar en lo mismo. Pasa lo mismo ahora actualmente con el ministerio, que nos deben un pago desde el mes de abril y obviamente ya estamos en el mes de octubre. Y esto es muy importante porque al fin y al cabo, si bien recibimos apoyo económico después, también influye mucho porque los deportistas, o sea, cuando se compite, ya sea nacionalmente o internacionalmente, hay un calendario y ya está establecido las fechas. Y en este caso, cuando ya está establecida una competencia, se tiene que realizar un pago de una inscripción antes, se tiene que realizar la compra de pasajes, hospedaje y equipo. Entonces, obviamente son gastos que un deportista obviamente requiere hacerlas y no puede estar esperando, ¿no? Al fin y al cabo, 4 meses después, las competencias no te van a esperar y van a decir, bueno, como no ha recibido dinero, la vamos a realizar en mayo. No, las competencias están ahí, se van a realizar esa misma fecha. Muchas incluso tienes que depositar la inscripción 3 meses, 4 meses de anticipación. Y cuando, claro, los deportistas están en estos programas, pero ok, llega la hora de que hay que pagar justamente las inscripciones, pasajes, equipo y todos los gastos que tienen que incurrir o todos los costos no tienen los recursos económicos. Entonces se vuelve a lo mismo, se vuelve a lo mismo y es como que sí, está recibiendo un apoyo económico, un incentivo, pero a la hora o al momento en el que uno tiene que realizar estos pagos, no le llegan. Entonces vuelve a estar en lo mismo, tiene que ver de conseguir préstamos, de obviamente volver a hacer rifas, buscar apoyo, entonces vuelve a ser lo mismo y al fin y al cabo, claro, después dicen, sí, les hemos dado, pero nos dan cuándo, después, cuando ya las competencias han pasado, cuando ya se ha tenido la necesidad y se ha buscado la forma de conseguir estos recursos. Entonces es algo que hay que considerarlo realmente, hay que reflexionarlo y hay que no sé si incluso reformularlo para la ejecución de próximos programas, ¿no? O sea, de gestionar obviamente de mejor forma estos recursos, porque al fin y al cabo, si bien se destina y se da, si no se lo hace en el momento que requiere, o incluso hay muchas políticas incluso que dicen que todos los deportistas, por ejemplo, que están en el programa tienen que entregar sus papeles, y claro, con eso no hay lío, se tiene que entregar papeles, planes de entrenamiento, con eso no, o sea, no lo discuto y es lo que debe ser. Pero eh, piden, por ejemplo, que todos los deportistas tengan que depositar, perdón, tengan que entregar la documentación requerida y dicen, ah, no, es que no han entregado todos, entonces todos, por ejemplo, no sé, de los 100 faltan unos 10, pero, o incluso unos 5, pero los 95 que han entregado su documentación no reciben nada justamente por el incumplimiento de los otros 5 personas, digamos, que no han entregado. Y a veces dicen, no, no, es que no nos permiten desembolsar o esto que lo otro, y a veces he conocido casos que incluso tienen ya, o sea, ya tienen los recursos en sus manos, es solo que autoricen un depósito justamente, y por este tipo de cosas no lo hacen, entonces perjudican más al deportista. Así que en ese sentido creo que es importante justamente mencionar y destacar y obviamente cuestionar y para estos aspectos que también si en un futuro que deberían implementarse, obviamente ayudar mejor o viabilizar justamente de mejor forma estos recursos. Como un ejemplo de políticas, por ejemplo, que no sé si que se podría implementar, ¿no? En mi caso, he visto que Colombia es un país que ha crecido mucho deportivamente y se ha desarrollado mucho en lo que es el deporte. Ahí hay mucho apoyo justamente mucha intervención también del gobierno, y no solo del gobierno, porque hablando con otros arqueros, hablando con otros deportistas, leyendo un poco también, es como un programa que han hecho, no un programa, no es
un proyecto, si se le puede llamar así. Tienen algo que se llama Sistema Nacional de Deporte. Si no me equivoco, es un conjunto justamente de reglamentos, no solo leyes, sino políticas, programas, planificación, que obviamente lleva justamente como objetivo el desarrollo del deporte. Y obviamente este proyecto o este programa alberga la colaboración no solo del gobierno, sino de diferentes organizaciones, empresas privadas, incluso Comité Olímpico Internacional, fundaciones, y son trabajos que se realizan en conjunto y son proyectos también que se realizan en conjuntos. El gobierno trabaja con diferentes organizaciones, incluso con lo que es, creo que es Estado, si no me equivoco, en lo que se divide, no me acuerdo, pero ahí tienen igual diferentes regiones. Entonces trabajan con las regiones, obviamente implementan estos programas y lo hacen, pues no lo hacen por un año, digamos, son programas, sino que tienen larga durabilidad, consideran mucho esto y obviamente ahora ya se está viendo los resultados. Un ejemplo obviamente es, incentivan mucho la práctica del deporte. Un ejemplo es la ciudad de Medellín, o bueno, no sé si sí, la ciudad de Medellín y el estado de Antioquia, que es donde yo también he estado y he entrenado, cuentan con mucho apoyo. Hay mucho, como te decía, hay mucho incentivo, tal vez hay mucha competencia, ¿no? Ellos, por ejemplo, tienen juegos nacionales. Entonces, obviamente aquí alberga clubes, escuelas de todo tipo, de distintos lugares y se realiza constantemente estos juegos. Y obviamente en estos juegos hay justamente otras personas viendo de otros clubes que entonces ven o notan posibles o potenciales deportistas con talento, entonces los llevan a sus clubes para que puedan competir por ellos, para que puedan mejorar. Entonces, se incentiva mucho a la competencia, a la práctica del deporte. También, o sea, obviamente destinan recursos económicos, hay incentivos económicos cuando se ganan incluso estos juegos nacionales. Tienen también una planificación, es decir, tienen un equipo, ¿no? Tienen entrenadores, especialistas que realizan estas planificaciones para también ayudar, digamos, a los deportistas. Entonces, los ayudan no solo, digamos, con ganando incentivos económicos, sino también como ok, has ganado una competencia, pero no es que después, bueno, me relajo, digamos, sino te toca esto, no sé, tenemos estas otras competencias o tenemos esta evaluación o no sé, esta fase que estamos teniendo, digamos, en el entrenamiento y se sigue, o sea, es un trabajo continuo, ¿no? No simplemente es hasta cierto lugar y ya. Entonces, el equipo, digamos, que los acompaña justamente a la elaboración, digamos, o sí, de competencias, de programas, es algo muy importante porque obviamente lo he visto. Y en la ciudad de Medellín, por ejemplo, no sé si es de la ciudad o es del estado, pero hay también la construcción de muchos espacios deportivos. Y ahí otra vez entramos un poco a lo que es la gestión. He conocido realmente muchos espacios deportivos que se ha construido y la gente lo está usando. O sea, muchos también espacios públicos que he visto que la gente utiliza de forma gratuita. He visto incluso varios, si se puede llamar, gimnasios, más o menos, ¿no? Así como no móviles, sino gimnasios al aire libre, pero la gente está realizando justamente el deporte ahí, están haciendo ejercicio, hay muchas canchas de básquet, por ejemplo, un ejemplo es la Unidad Deportiva de Belén en Medellín, que es un espacio grande y obviamente cuenta distintos espacios, ahí tienen también igual canchas de fútbol, pista atlética, canchas de básquet, las personas también patinan, piscinas, hay un espacio de tiro con arco y obviamente en lo que es la gestión, obviamente no sé cómo vuelvo a repetirlo, no sé si es la gobernación
o la alcaldía, pero brindan justamente estos espacios a estas personas que practican estas disciplinas. Y obviamente las personas las usan constantemente y también, como decíamos, como es trabajo en equipo, brindan recursos, obviamente, para la manutención justamente de estos campos. No es que te hacen un campo y lo dejan ahí, ¿no? Y dicen, bueno, ya, ustedes utilicen, porque obviamente las cosas se van desgastando con el tiempo, con el uso, si no están constantemente igual mejorando, destinando recursos para su manutención, para reemplazar las cosas, para arreglar las cosas, para que la gente siga utilizando y siga justamente practicando el deporte, la disciplina que estén realizando. Y dentro incluso de estos campos, digamos, igual hay programas, ¿no?, de formación, justamente esto también lo he visto en España, que es como ligas, no sé si se puede llamar así. Hay, por ejemplo, escuelas, digamos, empieza por escuelas que igual reciben, por ejemplo, pueden llegar a ser incluso gratis financiados tal vez por alguna institución o por Ujú. o alguna organismo gubernamental. Y son de formación, ¿no? O sea, son cursos básicos, son horarios así como básicos, digamos, no básicos, cortos, ¿no? Para que la gente pueda desarrollarse. Pero después, mediante van desarrollando, empiezan a pasar, digamos, están en la liga menor, digamos, de ahí pasan a una liga intermedia, ¿no? Entonces pasan de lo que es básico a ser nivel intermedio, empiezan, la exigencia es mayor, obviamente los apoyos son mayores, pero también las competencias y todo el desarrollo es mayor. Y hay incluso, o sea, si bien hay academias, ¿no? Así que van, por ejemplo, no sé, agrupando diferentes deportistas que han estado viendo de lo que vendrían a ser, digamos, las ligas menores o escuelas menores, Ujú. los van formando para en proyecto de que sean selección, ¿no? Tal vez primero selección incluso de su departamento y después de su departamento o de su región a selección nacional. Entonces hay como distintos programas también que se van, o sea, que se desarrollan y lo están obviamente igual alimentando constantemente. Siempre llega gente nueva, entonces lo están preparando y preparando y así es como justamente la gente o las personas van desarrollándose cada vez, o sea, de acuerdo a cada nivel hasta ya llegar, o sea, y así también aumenta más la competencia, aumenta más la cantidad de personas que practican el deporte, entonces lo hacen justamente con miras a que lleguen a ser ya en la selección nacional y también a los que ya son del programa élite, si se le puede llamar así, o ya son parte de la selección, también se les da Ujú. justamente apoyo, se les da recursos, se los ayuda con gestiones, ¿no? Recursos económicos, equipo, y también cuentan con más capacitación, incluso a veces becas de viajes, de entrenamientos en otros lugares. Entonces me parece también un buen ejemplo ese caso, ¿no? Del desarrollo de distintos programas que también sean pues constantes, que sean no regulares, sino progresivos, Y ¿no? sostenibles en el tiempo. Exactamente, exactamente. Bueno, gracias a tu explicación, nos es fácil entender que el deporte efectivamente es una responsabilidad del Estado y de los gobiernos. Eh, entonces quería preguntarte si has visto o escuchado en nuestra situación política electoral cómo se ha manejado el deporte desde el discurso político y desde las promesas de campaña. Si es que existió, porque hemos visto que han existido una cantidad innumerable de temas importantes para la sociedad que los candidatos simplemente han decidido obviar, y si es que se dio el caso en el deporte, ¿cómo entiendes este discurso político? Si puedes entenderlo como parte de promesas que no se vayan a cumplir o como que estos candidatos están tomando en serio la temática. Mira, cuando obviamente hemos estado en una etapa electoral donde los discursos, ha habido obviamente discursos que se han viralizado por ciertas razones, ¿no? Pero dentro de lo que he estado escuchando más o menos en los discursos, no he escuchado obviamente todos, no he escuchado todos los discursos de todos los candidatos, he escuchado los que se han hecho más virales, he escuchado entrevistas, pero como bien decías, de todas
las entrevistas que he podido escuchar, no he escuchado que toquen el tema de deporte, honestamente. No he escuchado a ningún candidato que lo tome así realmente con una importancia grande. Creo que eso también es un error porque el deporte es un papel muy fundamental en nuestra sociedad, independientemente que obviamente se entiende que hay aspectos que a la gente le preocupa más, ¿no? La situación económica, la inflación y la incertidumbre, obviamente se entiende que esos temas pues preocupan más a la gente, pero es importante también, creo que muy importante tocar lo que es el tema del deporte, porque como bien mencionábamos, no es solo algo que beneficia a cierta parte de la población, no es algo como que eh, algo pequeño, sino es algo que tiene la oportunidad de cambiar una sociedad, tiene la oportunidad, es una herramienta grande que permite a las personas avanzar y mejorar incluso como en el sentido de sociedad. Un ejemplo ahí es cuando hemos clasificado al repechaje, la gente dejó de ser así como olvidó sus colores, ya sea políticos, colores de equipos, clases, se olvidaron de todo y todos cuando la selección clasificó se unió, la gente se unió y lo más importante y lo más lindo es que dio esperanza, porque aunque vean así, ¿no? Como tal vez como algo muy chiquito el deporte, el solo hecho de haber clasificado un repechaje a un país que está atravesando por momentos difíciles, les ha representado un símbolo de esperanza, ¿no? Un aspecto de esperanza, de poder sentirse orgullosos de que son bolivianos y tener estas oportunidades incluso de clasificar al mundial. Lo mismo cuando hemos clasificado al 94, la gente estaba celebrando, estaba muy ilusionada, gente ha habido que obviamente ha ido ha comprado pasajes, se fueron hasta Estados Unidos y ahí obviamente dejas, ¿no? Tus colores políticos, dejas tus prejuicios y abrazas a otra persona que sea boliviano, entonces se une, hay unión, hay esperanza. Y así también la gente, los niños sobre todo, se ilusionan porque ven esas figuras y dicen, pueden reflejarse en ellas, ¿no? O sea, dicen, yo también puedo ser como ellos, porque claro, o sea, si ellos lo han conseguido, yo también puedo hacerlo. Si estas personas, ¿no? ¿Qué pasa también en el deporte en general? Han venido o han luchado o están desde con muchas limitantes o están viniendo de recursos bajos, pero han logrado estar ahí arriba y ahora viven mejor, están destacando, viajan por el mundo, están más tranquilos. Se inspiran y les da esperanza, ¿no? Entonces quieren imitar este camino y lo hacen justamente a través del deporte y es una práctica muy sana, ¿no? Porque en vez de estar buscando de forma desesperada, tal vez en campos que son muy peligrosos o que tienen muchos riesgos, deciden hacerlo en el deporte, que también, como decía, brinda oportunidades, que también permite justamente conocer más gente, conocer más personas y desarrollarse en distintos lugares, distintas situaciones. Entonces, el deporte da una esperanza y es un camino sano, es un camino que la gente lo toma y puede desarrollar y puede mejorar en su formación, incluso no solo de deportista o profesional, sino de vida. De vida. Si tú mencionaste y algo que rescato de la conversación es que el deporte es un factor articulador, no solo de educación, de salud, sino también de todo nuestro sistema social. Además que valoro mucho que hayas mencionado la unidad y ese sentimiento de dignidad nacional que solo el deporte puede